Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo y antes quiero comentarte algo porque estoy seguro que lo has notado. Si me ayudan con los efectos del micro, ¿se pueden bajar? Si no, siento que estoy cantando. No sé si te has dado cuenta, pero estamos viviendo en tiempos difíciles. Y específicamente me refiero a una falta de identidad tremenda en la sociedad. ¿Lo has notado? ¿Lo has visto? Tan solo mirar lo que recientemente se hizo viral acerca de los Therians. ¿Alguien sabe qué es un Therian? No te quiero explicar. Y no lo digo solamente en materia de ay, qué chistosos. No, de verdad me duele en lo profundo del corazón. ¿Y sabes por qué me duele este tema de estos chicos que se identifican como algún tipo de animal? Por el simple hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿cómo es posible que una persona se pueda identificar? ¿Sabes qué significa la palabra Therian en el idioma original? Bestia o animal salvaje. La falta de identidad, amados, menosprecia el diseño perfecto de Dios, la identidad que Dios tiene y la cual Él creó. Y tú me dirías quizás, sí, John, pero así es el mundo. Y bien dices, es un problema del mundo, claro. Pero entonces te pregunto a ti, ¿y cómo describes la identidad de un creyente? ¿Cómo describes a un cristiano? O es más, ¿cómo lo describe el mundo? A ver, ayúdenme, como si fuera un taller. ¿Cómo describe el mundo a un cristiano? ¿Loco? ¿Religiosos? ¿Fanático? ¿Radical? ¿Qué más? Vamos a predicar juntos. Secta, muy bien. Digo, no es bien, ¿verdad? ¿Qué más? Un montón, aleluya. Un montón de términos de cómo percibe la gente, cómo es la identidad de un cristiano. Ahora la voy a cambiar un poquito. ¿Cómo crees que nos percibimos entre nosotros, entre creyentes? Hermanos, familia. Ok, entonces no me hace sentido. ¿Por qué hay una desconexión de cómo nos ve el mundo a cómo nos percibimos entre nosotros? Alguien debe de estar equivocado. ¿Te das cuenta? Hay una desconexión entre creyentes, lo que esperamos o cómo nos identificamos a cómo estamos dando testimonio afuera para que ellos nos interpreten de otra forma. Porque tristemente no escucho a la gente del mundo decir, quiero estar en su iglesia porque son tan unidos, se perdonan sus faltas, tienen una identidad que se parece a Cristo. Tristemente no escuchamos eso de la gente. Y ojo, no estoy diciendo esto con el afán de tenemos que buscar la aprobación del mundo. Todo lo contrario. Fíjate qué nos dice Juan, él lo explica mucho mejor que yo. Juan 17, 14 al 18 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta la repetición, el énfasis que Jesús está haciendo? Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Sabes por qué se refiere que Cristo no es de este mundo? No te estoy hablando de que Él sea un alien. Significa que Cristo no era de este mundo porque su carácter, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones jamás fueron terrenales. Para Él no había nada más importante que hacer la voluntad de su Padre. Y este versículo quiero que sea la base de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque así mismo, como lo hemos estado estudiando, un ciudadano del reino de los cielos tiene su identidad en Cristo y esa identidad tiene un propósito enorme para la voluntad del Padre. Así que por esta razón, la idea central que vamos a estudiar hoy es preservemos y hagamos visible nuestra identidad en Cristo como evidencia viva del pacto eterno de Dios. Quiero que me acompañes a leer el versículo 13 de Mateo 5. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida,
¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Me acompañas a orar, iglesia? Señor, glorifícate en tu palabra, como lo dijo Jesús, tu palabra es verdad. Padre, que sea tu palabra la que nos cambie, nos transforme, nos haga ser unas nuevas criaturas y que esa transformación, ese cambio sea para tu gloria. Úsame como instrumento, Padre, para que tú seas el glorificado el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te das cuenta en este pasaje que Jesús no está describiendo que sus discípulos sean los más perfectos e ideales? Está declarando que en ellos, en sus discípulos, ya comenzó el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y esto es chocante. Esto nos confronta, es un choque térmico para lo que estaba pasando, porque recuerda que los israelitas, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando un reino político, militar que se levantara para destruir la oposición de Roma. Estaban esperando una restauración nacional, y eso guiándolos su Mesías conquistador militar. Esa es la expectativa que ellos tenían. Imagínate eso, ellos están alrededor de Jesús, sus discípulos, pero también multitudes, y ellos están esperando, ¿nos dará el plan de guerra? ¿Nos va a decir la estrategia de cómo vamos a derrocar el pueblo, a la ciudad de Roma? Pero Jesús no se va por ese lado. Jesús redefine y muestra el reino. Él dice que el reino no va a avanzar por el lado del poder. Él dice que avanza con un pueblo humilde que ha sido transformado por su sangre. Amén. Y el Evangelio de Mateo hoy nos describe cómo el día de hoy podemos ver esto. ¿Cuál es la función básica del cristiano entonces en medio de esta sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es nuestra función como hijos de Dios? ¿O acaso pensabas que solamente Jesús te había salvado y ya te habías ganado el cielo y ahora podías irte de vacaciones en el mundo? Hay un llamado, hay un propósito, y el Señor comienza hablándonos de identidad. Y es curioso, me encanta cómo es Jesús, porque yo suelo poner muchos ejemplos, entonces digo, pues me parezco un poquito a Él. ¿Por qué? Porque Él pone dos imágenes que son muy familiares para nosotros. Él habla de la sal y habla de la luz. ¿Alguien aquí no conoce ese término? Eso es lo que hace Jesús. Habla en palabras sencillas que todos podamos entender, que todos podamos hacer una conexión y crecer con el mensaje. Y Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso el primer llamado al que te invito el día de hoy es a preservar y hacer visible nuestra identidad en Cristo, así que no perdamos nuestro verdadero distintivo como discípulos del reino. Amados, no perdamos nuestro verdadero distintivo como discípulos del reino. Fíjate qué es lo que dice, que somos la sal. Y cuando decimos de sal, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Comida que le da sabor. ¿Te das cuenta? Y me encanta cómo dice Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y qué lindo es poder ver la sal como algo que agrega sabor, pero en este capítulo no solamente se está enfocando en dar sabor. Lo primero que debemos entender es que la sal es esencialmente distinta a lo que solemos ponerla. ¿O acaso recibes un pescado saladísimo y tú dices, como que le falta sal, le voy a poner sal? Tú le pones sal a lo que está insípido, a lo que no tiene sabor, y necesitas agregarle la sal para que la sal transforme su sabor. Y asimismo, los cristianos somos distintos al mundo
Y de la misma forma debemos de ser ese factor que cambia al mundo, que lo transforma. No a nuestro criterio, no en nuestras fuerzas, no porque seamos la mejor referencia, sino por el propósito que Dios ha depositado en nosotros de hacer evidente el reino de los cielos. Otra función que me encanta porque estuve investigando acerca de la sal es que la sal preserva. ¿Sabías? Este va para las mamás. Mamá, ¿qué haces cuando de repente acabas de traer tu despensa del súper? Llegas, estás guardando todo y de repente se va la luz. ¿Qué haces? Refrigerador. Dices, chin, se me va a podrir la carne, se me va a echar a perder. ¿Por qué? Ahora imagínate, donde no había electricidad en esos tiempos, donde no había refrigeradores, el mundo antiguo usaba la sal para evitar la descomposición, para hacer que se pudieran preservar los productos. Era el único medio que tenían para evitar que la carne se echara a perder, se llenara de bacterias. Así que Jesús apunta a una función espiritual como la sal de la tierra. Sus discípulos tienen que frenar la corrupción moral del mundo. Así como un bistec, imagínatelo, ya para que te dé más hambre de una vez. Imagínate un bistec que está lleno de bacterias, pero alguien, antes de que pase eso, pone sal y entonces frena el avance de las bacterias y no se descompone. Imagínate cómo sería tu función como ciudadano del reino, frenando esa corrupción, porque donde hay sal, la corrupción se detiene. Donde hay verdaderos discípulos, el pecado no puede avanzar igual. Así que te pregunto, si trabajas en el gobierno, eres sal y debes de frenar la corrupción. Si ves desigualdad o abuso, eres sal y debes frenar la corrupción del pecado. Si estás en un grupo donde el chisme ya se hizo lo normal, lo habitual, tú eres sal. Cuando detienes la conversación y no participas, estás siendo sal en esta comunidad, en ese grupo, con esas personas. Si en tu familia hay patrones de enojo y violencia, tú eres sal y se va a ver cuando tú respondes con dominio propio, con gracia, con paciencia para con los demás. Si manejas dinero o negocios, tú eres sal y debes de ser transparente, aunque nadie te esté vigilando. Pero otra evidencia de la función que tenemos que hacer como sal es lo que venía a la mente del judío al escuchar el término de sal. Porque esto no es muy normal para nosotros, pero para un judío entender que tú eres sal se está yendo al Antiguo Testamento a recordar la palabra que se llama Berit Melach. Berit Melach significa pacto de sal. Déjame leerte rápidamente los versículos. Dice Levítico 2:13. Además, sazonarás con sal toda ofrenda de cereal y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Con todas sus ofrendas ofrecerás sal. ¿Ves que es un tema importante? ¿Notas que 3 veces se repitió en este solo versículo? Números 18-19 dice, todas las ofrendas sagradas las he dado como porción perpetua. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Y por último veamos 2 de Crónicas 3:5. Dice, ¿no saben que el Señor dio el reino a David mediante un pacto de sal? Sé que no es normal para nuestro entorno actual, pero la sal en la mente de un judío hacía alusión al pacto. Es hermoso esto, amados, porque entonces cuando Jesús dice, tú eres la sal, te está diciendo, tú eres parte del pacto de Dios, de la promesa de Dios para redimir al mundo. Así que veamos ese simbolismo de la sal y entendamos que cuando tú y yo estamos reflejando la gloria de Cristo, entonces estamos trayendo la permanencia, estamos haciendo evidente la permanencia, la fidelidad divina, la relación de pacto que no se puede romper, porque ¿sabes qué? La señal de la sal entonces dice a la gente, Dios no falla, Dios no se equivoca. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra,
No está diciendo vayan y sean influencers, vayan y sean influyentes. Está diciendo ustedes son la evidencia viva del pacto eterno de Dios actuando en el mundo directamente. La sal no solo preserva, la sal testifica que Dios sigue siendo fiel a su pacto. Pero fíjate cómo la palabra hace una advertencia repentina. Dice, pero si la sal perdiera su sabor, no creas que está hablando de pérdida de salvación, está hablando de función. Si la sal, valga la redundancia, ya no sala, ¿qué propósito tiene entonces? Habla de contradecir la identidad del pacto que ha sido depositada en ti. Así que si un discípulo pierde su identidad, su distintivo de ser sal, eso que lo hace característico como hijo de Dios, no solamente va a perder impacto para el avance del reino, distorsiona el testimonio del pacto de Dios. Así que si tu meta pensabas que era solamente en esta vida dejar de pecar, más bien debemos preguntarnos, ¿mi vida está reflejando que tengo un Dios fiel? ¿Mi vida está reflejando que mi Dios me ha transformado, que Él me rescató, que me dio una vida nueva en Cristo? Es más, te pregunto, porque creo que esto nos va a doler a muchos, me ha pasado, pero te pregunto, ¿hay gozo en tu vida el día de hoy? No sé si están concentrados o tristes. Y ahí me están contestando mi pregunta. ¿Hay gozo el día de hoy o hay desesperanza? ¿Hay plenitud en tu vida o hay una sed insaciable por tener lo que el mundo tiene? ¿Te das cuenta, amados, qué distraídos estamos de cómo funciona el reino de los cielos? Porque muchas veces podemos quejarnos por cómo está el mundo de mal, de violento, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Sí, es real lo que está pasando en el mundo porque viene derivado del pecado. ¿Te acuerdas que lo estudiamos en Santiago? ¿De dónde vienen los conflictos, los pleitos? Viene del pecado, de esa naturaleza del hombre. Pero al revés, ¿cuántas veces te has preguntado o has pensado si nosotros como sal de la tierra que somos, estamos reflejando suficientemente a Cristo como para que el mundo cambie? Porque es muy fácil solamente quejarnos de lo que vemos que está mal en el mundo. Sí, pero tú no estás en una pecera, santificado, pulidito, limpiadito y viendo cómo se destruye el mundo. Tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra. Amados, no nos volvamos como la sal insípida que pierde su efecto donde la ponen. Seamos útiles, la sal que aporta ese cambio que el mundo necesita, no desconectados del mundo. Seamos verdaderos discípulos comprometidos de Jesús. Ve y sé ese sazón que transforma al mundo, no a tu criterio, sino reflejando a Cristo, porque Cristo es el único que va a poder hacer el cambio, amén. Cristo es el único que va a cambiar las personas. No vayas a hacer, ¿has visto cuando le pones sal a un caracol o una babosa? ¿Y cómo se hace? No se hace ese tipo de sal. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que pareciera que somos así con las personas. Uy, es un pecador. Ahí está la sal en la pobrecita. Es que mis hijos no conocen a Cristo y tienen que ir a la iglesia. Ahí está la sal así retorciendo y quemando. Ten cuidado de que la función de la sal sea la correcta en tu vida. Ser sal no es aislarse del mundo, es entrar en él sin corromperse. Pero cuando tú entras en el mundo como sal, entonces tú afectas y detienes la corrupción, porque tú estás siendo esa lámpara. La luz de Cristo está haciendo que las tinieblas retrocedan, porque así como la sal transforma. Y aquí viene el segundo punto, la luz nos habla directamente de la manifestación visible de Dios en nuestras vidas. Por eso el segundo punto es que no escondamos nuestra identidad. Debemos ser la luz que necesita ver el mundo. Mateo 5, 14 al 15 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar,
ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y amados, necesitamos entender la referencia de la luz, porque la luz en el Antiguo Testamento está ligada a la manifestación visible de Dios. Cuando en la palabra, en el Antiguo Testamento, hablaban de luz, se estaban refiriendo a la gloria de Dios, se estaban refiriendo a su presencia en un lugar o a su guía. Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. No está diciendo que Dios da luz. Dios no te enciende el foco. Él es la luz. La luz no estamos hablando solamente de algo físico, un fenómeno físico. Tenemos que entender que es el lenguaje para hablar acerca de la presencia activa de Dios. Mira cómo lo expresa Éxodo 2:13 al 21. Dice: el Señor iba delante de ellos en una columna de fuego para alumbrarles. Dios mismo se manifiesta como luz, guiando a su pueblo. Así que podemos ver cómo la luz en este pasaje está siendo igual a reflejar la presencia de Dios, la guía de Dios, y que Dios está habitando en su pueblo. Y en Cristo, amados, por su gracia, por su sacrificio, ahora nosotros como ciudadanos del reino tenemos su presencia permanente en nosotros y su guía. Así que tú y yo, que tenemos su luz, tenemos que estar en la cima, en lo alto, no para que nos vean a nosotros, sino porque es el mejor lugar donde vas a poder ser más eficiente y alumbrar a todos los demás. Jesús está redefiniendo las cosas. Su presencia ya no habita en un templo, ya no habita en un tabernáculo. Ustedes, nosotros ahora somos la luz. Dice que ahora nosotros somos esta ciudad, la nueva Jerusalén. Jesús está trasladando la presencia de Dios visible de un lugar como estaba antes en el templo a un pueblo, a sus hijos, a sus discípulos. Lo que me lleva al momento en el que estamos hoy. Porque estamos por fe y por gracia mudándonos, gracias a Dios, a este nuevo local que estamos preparando, que estamos ahí trabajando y alistando. Pero como acabamos de ver, no vamos a centralizar nuestra atención en un local, como si la iglesia fuera un local de 4 paredes, como si la iglesia fuera un edificio. Vamos a llegar a ese local por gracia de Dios, pero comprendiendo que Jesús está trasladando su presencia de un templo a personas, para que su presencia esté habitando no nada más los domingos que nos reunamos allá, sino cada día de nuestras vidas. Sé que han sido tiempos de inestabilidad como iglesia, tantas mudanzas. Sé que es difícil, iglesia, pero es que lo importante no es el lugar, no es donde nos establezcamos, sino la presencia activa de Dios. Y esa está en sus hijos, está en nosotros, no en lugares lindos, funcionales. Todo va avanzando para que, si Dios quiere, en 3 semanas, máximo 4, ya estemos allá. Pero, ¿qué pasaría si el Señor dice: no, ya no? Y aquí nos dijeran: ¿sabes qué, chin? Ya vendí todas las fechas siguientes. Y ahora, en lugar de ir a ese local tan bonito, ahora vamos a un terreno baldío. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos dejarían de asistir? ¿Te das cuenta cómo a veces estamos más acostumbrados a la comodidad que te puede ofrecer un domingo? Amados, gloria a Dios que están viniendo a este lugar a escuchar la palabra de Dios, pero no tenemos que ser consumistas. Tenemos que ser la sal, tenemos que ser la luz. Y estas 2 palabras nos llevan a actuar. Lo que estamos aprendiendo aquí todos juntos de la palabra, tenemos que llevarlo afuera. Y es lo mismo que pasa en las iglesias en casa. Si te das cuenta, cada vez a mí me emociona ver la pantalla en el mapa: una nueva iglesia en casa, otra nueva iglesia en casa. ¿Por qué? Porque ¿sabes cómo los veo yo? Como si fueran luminarias que se van encendiendo. Y es que realmente eso es una iglesia en casa.
fraccionamientos que se están iluminando porque la palabra de Dios está siendo predicada, porque el amor entre los hermanos está siendo activo, porque la generosidad en la iglesia en casa, están los hermanos contribuyendo con las necesidades de los mismos hermanos de la iglesia en casa. Empieza a ser la iglesia en casa esa lámpara, esa luz. El reino de Dios ya no está contenido en un lugar como antes. Ahora camina a través de la vida de todos nosotros. Por eso no puedes esconder tu fe, amado mío, porque no es solo tu fe. Se trata de que cuando yo expongo la luz que hay en mí, porque Cristo mora en mí, entonces estamos manifestando el reino de los cielos. Y entonces Jesús cierra, no con este tema de identidad, sino ahora llevándonos a un propósito final. Y con esto termino. Dice el punto 3, seamos luminarias que viven para alumbrar a otros, para la gloria del Padre. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta lo que dice? Dice, así brille la luz de ustedes delante de ¿quiénes? Delante de los hombres. Amados, si confiamos, si vivimos conforme a la identidad que Cristo nos ha dado, entonces tú y yo vamos a dar testimonio a todas las personas de afuera. Tú y yo vamos a ser esa sal que transforme las situaciones de personas que a lo mejor han perdido un familiar y están destrozadas, pero llegas tú como sal y le das sabor a la situación y le hablas acerca de la esperanza de la resurrección que nosotros tenemos en Cristo. ¿Te das cuenta? Para que cuando estés en una situación, en medio de tinieblas, en medio de pecado manifestado en abundancia, tú puedas llegar y ser luz, encender ese lugar con la luz de Cristo y hacer la diferencia. No estoy hablando de cómo debemos de tener una conducta, sino te estoy animando a que vivamos el fruto del reino que ha sido implantado en nosotros para que pueda ser revelado a la gente, a los ojos de los demás, y podamos dar ese testimonio de vida cristiana realmente. No seamos religiosos y estemos en un aparador. Yo soy cristiano, yo soy santo. Vean mi santidad, pero no me toquen porque me ensucio. No me toquen porque me lleno de pecado, me contamino. Yo ya no pecaba, me junté contigo y ahora estoy pecando. No, amados, Dios está haciendo algo radical con su iglesia. No sé si lo estás viendo. No sé si solamente vienes el domingo diciendo, ay, me gustó la reunión, o hoy no me gustó. Amado, no te enfoques en eso. Dios está haciendo algo radical con su iglesia. Él está mostrando su gloria a través de nosotros, a través de gente ordinaria que no tenemos nada que ofrecerle a un Dios tan santo y perfecto. Por eso, amados, no olvidemos que nosotros no éramos parte del pacto, que nosotros no éramos luz, que nosotros no éramos sal, pero Cristo sí cumplió perfectamente el pacto. Él cargó la infidelidad de todos nosotros y estableció este nuevo pacto en su sangre, de la cual ahora sí somos partícipes por gracia. Amén. Jesús es el verdadero portador del pacto y nosotros tenemos que ser evidencia viva para el mundo de este hermoso pacto. Así que escucha esto, si hoy Jesús no te está pidiendo que intentes ser algo, te está revelando lo que tú ya eres en Él. Amados, no seamos como Therians, que no entienden la identidad que ahora tenemos en Cristo. Más bien, profundicemos en la palabra para entender cómo debe de ser nuestra verdadera identidad. Recuerda, tú eres sal. ¿Estás siendo un agente de preservación y transformación en el mundo? ¿O estás viviendo como si pertenecieras al mundo? Amado, me duele porque tu identidad tiene que ser esta. Tú eres luz.
¿Tu vida está siendo visible? ¿La fidelidad del pacto de Dios es visible en lo que tú haces, en lo que tú dices, en cómo te comportas? ¿Estás reflejando su gloria, anunciando la buena noticia del Evangelio? ¿O te estás escondiendo para que nadie sepa que eres creyente? Si sientes que tu vida no se parece a la de un verdadero discípulo, ciudadano del reino, entonces por favor, mira a Cristo. Ahí está tu verdadera esperanza, porque Cristo nunca perdió su esencia. Tú ahora puedes no perder ese distintivo de ser sal. Cristo nunca ocultó la luz, así que ahora Él te sostiene para que tú puedas ser esa lámpara. Y en Él tú puedes ser un instrumento en sus manos que transforma y hace evidente la luz de Cristo al mundo. Iglesia, no somos un grupo de buenas personas. La iglesia es la evidencia visible de que Dios cumple su pacto en Cristo, aún en personas imperfectas como tú y como yo. Aún en personas que han fallado, que han llegado rotas. Pero esa es la buena noticia del Evangelio. Que para nosotros, los que hemos reconocido que no hay nada bueno en nosotros, que estamos en bancarrota espiritual, podemos recibir por fe ese regalo de gracia, esa vida eterna que hay en Jesucristo. Amado, confía en la identidad que el Señor ganó para ti en esa cruz. No quieras esforzarte en tus fuerzas. Simplemente conoce. Tienes que saber que tú has sido llamado a ser la sal de esta tierra y a ser la luz de este mundo. Señor, gracias. Gracias porque en Cristo Jesús no solo entendemos que nos salvaste, nos hiciste parte de este nuevo pacto eterno. Perdónanos por vivir vidas que no reflejan tu fidelidad. Haznos una iglesia que preserve, que alumbre y que apunte completamente hacia tu gloria, y que esto lo hagamos, Señor, para que solamente tú, Padre, seas exaltado, para que tu plan, tu voluntad y tus propósitos se vean cumplidos a través de nosotros. Qué honor, Señor, que nos permita ser esos agentes de cambio, que somos portadores de tu gloria, que somos canales de tu gloria, para no llevárnosla a nosotros, sino para que la gente te pueda ver a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta esperanza que tenemos tan grande de que tú estás obrando en nosotros y nos estás usando para obrar en los demás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.